buen día, vamos a dar inicio. El día de hoy corresponde al servicio de medicina interna. Vamos a platicar un poco sobre lo que son complicaciones agudas de diabetes mellitus y nos acompaña el doctor Víctor Monjaraz. Él es residente de cuarto año de medicina interna de Médica Sur, quien nos va a presentar el tema. Adelante. Gracias. Bueno, intenté sintetizar en una hora más o menos todas las complicaciones. Quiero centrar más o menos en cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar y un poquito de manejo de hipoglucemia. Quiero hacer un poquito de esto práctico, aunque voy a mencionarles algo de historia como para que vean cómo ha evolucionado tanto el manejo como la mortalidad en este padecimiento. Entonces les quería mencionar la última actualización que hizo la Asociación Americana de en el 2009. Secundario a eso, ustedes se fijan, el mismo autor, el doctor Guillermo Umpierres, es el que más se dedica a publicar, sobre todo en pacientes con cetoacidosis. De ahí la última publicación que tiene en cuanto a pues un review, o sea, unas guías, son las del 2016, y en el 2017 Lancet saca este artículo es necesario revisar estos artículos, revisar este padecimiento para generar nuevas guías. Y apenas este año, en enero del 2021, sale una actualización de Lancet en donde se meten de forma, se incluyen al abordaje de cetoacidosis distintos manejos para el manejo de hiperglicemia en pacientes hospitalizados, ¿no? Incluyendo tratamientos no insulínicos. Para el manejo sobre todo de crisis glucémica y el estado intrahospitalario de los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, dentro de la cetoacidosis diabética, pues como saben, es una complicación potencialmente fatal, sobre todo desde antes de su conocimiento, pues los pacientes morían de esto, bueno, no es muy alto porcentaje. El pronóstico ha evolucionado pues, a partir del descubrimiento de la insulina en 1920-22, y no es exclusiva de la diabetes mellitus tipo 1. Sabemos que además de que puede coincidir o que una tercera parte de la cetoacidosis diabética puede cursar con estados hiperosmolares, y que la diabetes mellitus evidentemente es más frecuente en la población de descendencia africana e hispana, ¿no? Y que pues, son más propensos a tener una diabetes como una insulina, que tiene una resistencia a insulina. Entonces, con un poco de historia, como les dije, 1923 es el primer caso exitoso de una cetoacidosis diabética que está presente en pacientes pediátricos, en este caso en un niño de 14 años, en donde ingresó con una glucosa de 580 y cetonas positivas en orina, siendo parte del diagnóstico. Fue tratado con inyecciones de extracto pancreático y con eso mejoró tanto la glucosuria como la cetonuria. Entonces, en la parte de abajo les puse la mortalidad, cómo ha ido cambiando desde 1950 hasta el actual, menos de 2%. En la epidemiología tenemos que evidentemente es más frecuente en mujeres, en niños y en los pacientes que tengan de hemoglobina glucosilada elevada, arriba de 7.5. Y pues esto condiciona que tenga un aumento en la admisión intrahospitalaria del 75%, siendo la primera causa de mortalidad de niños y adultos jóvenes con diabetes mellitus. En esta actualización de la CDC del 2019, vemos que de los principales causas de hospitalización en pacientes mayores de 18 años, siendo la quinta causa de las hospitalizaciones en miles de habitantes, ¿no? 168,000, que esto corresponde al 7.7% de todas las hospitalizaciones en Estados Unidos. De los ingresos a urgencias, el número de visitas a urgencias por esos padecimientos, sobre todo cetoacidosis diabética, corresponde al 8.8%, y de hipoglucemia también podemos ver como parte de una complicación del uso de insulina del 10.2%, ¿no? Entonces, es una complicación, la séptima causa de complicación en mortalidad. Entonces, en México tenemos que tiene una incidencia anual de 4.6 a 8% de episodios por cada 1,000 habitantes diabéticos. Como les dije, es más frecuente en mujeres jóvenes con un odds ratio de 1.23, o sea, 1.23 veces más el riesgo de tener cetoacidosis, y como les dije, con niveles más altos, ¿no? Teniendo un odds ratio de 2.54 veces más el riesgo de cetoacidosis con arriba de 7.5 de hemoglobina glucosilada, y teniendo un 9% con 8 veces más el riesgo de tener cetoacidosis diabética, o sea, de una caída de urgencias por este estado acidótico.
Entonces, en México, los principales diagnósticos de ingreso en diabetes mellitus para el 2011 no encontré una actualización más actual bueno, o sea, de casos que corresponde más o menos a lo mundial, el 10%, tomando en cuenta de que México tiene alta incidencia en diabetes, ¿no? Este estudio que se hizo en el año 2016, que fue publicado en el New England, publicaron mortalidad asociada a este padecimiento con pacientes diagnosticados en un seguimiento más o menos de 11 años, y como está reportado aquí, que el número de muertes corresponde al 22% de todos los pacientes hospitalizados de acuerdo a la edad, viendo que tenían más mortalidad los pacientes que tienen entre 60 y, o sea, mayor edad, ¿no? Entonces también, o sea, más tiempo de evolución con la diabetes corresponde a un mayor riesgo de cetoacidosis diabética en estos pacientes. Entonces, los criterios diagnósticos los temas, bueno, sí, los criterios que se toman en cuenta para una cetoacidosis diabética en primera instancia son que tenga cetonas en orina o en sangre, una acidosis metabólica que correspondería a un pH, bueno, bajo el 7.3, teniendo diferentes grados de severidad, que sea más complicado, y el bicarbonato menor a 18, y los niveles de glucosa arriba de 250. Estos, bueno, en algunas guías más actuales, sobre todo en las guías europeas, de la Unión, bueno, de la Unión Europea, habían pensado que se podía cambiar el punto de corte del criterio diagnóstico para cetoacidosis, tomando en cuenta que sea mayor a 200 miligramos sobre decilitro, ya que con el 250 se supone que hay algunos estudios que muestran el 10% de exclusión de los pacientes que tienen una cetoacidosis diabética, o sea que no tienen el criterio y que de todos modos cursan con esta clínica. Las cetonas en orina y en sangre también se había cambiado el criterio, bueno, se quiere cambiar el criterio a ponerle, a medir beta-hidroxibutirato, siendo el principal componente de donde salen el acetoacetato y las cetonas. Sin embargo, esto todavía está no hay una actualización al respecto seria. Dentro de la fisiopatología, hay que comentar que justo es una deficiencia absoluta de insulina, un exceso de glucago, que son las hormonas contrarreguladoras, entre ellas pues, el glucagón, la adrenalina y el cortisol. Y eso nos da como resultado un aumento en la gluconeogénesis, en la glucogenólisis y el uso alterado de glucosa en tejidos periféricos, que no está tan marcada la resistencia a insulina como en un paciente con una diabetes tipo 2, en donde, a pesar de tenernos, que lo que hace que no tenga cetonas es que todavía hay una parte de insulina, o al contrario, cursan con hiperinsulinemia, lo que provoca que no tengan cetonas en orina, ya que este paso de lipólisis está bloqueado por la hormona en altas concentraciones, siendo resistente. Entonces, la lipólisis, en este caso, es la resultante de que tengamos cetonas en orina, en este caso beta-hidroxibutirato y acetato. Pues como les decía, en una condición con absoluta deficiencia de insulina, pues vamos a tener este efecto de las hormonas contrarreguladoras, cursando con cetoacidosis y por la ruptura de los glicerol y causando hiperlipidemia. Y por otro lado, en los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, en donde hay una ausencia o mínima formación de cetonas, pues el estado va a cursar con hiperosmolaridad, a pesar de tener altas concentraciones de insulina. Y la hiperglucemia. Es importante mencionar que junto a esto, pues se tiene que tomar en cuenta que las alteraciones en el agua y en electrolitos, pues tienden a ser evidentes por la diuresis osmótica que provoca la misma glucosuria, y que también se tiene un pérdida del efecto de la insulina en el túbulo distal, con una deficiencia del efecto resorptivo del agua y del sodio. Por otro lado, el potasio, ustedes pensarían que, como nos habían enseñado durante la carrera, que el potasio tendría que ir al contrario del pH, que lo tendríamos que encontrar al contrario con alto. Sin embargo, las cetonas, el efecto que tienen en el pH no lleva seguido de la pérdida de potasio en este caso. Entonces, muchas veces los pacientes cursan con hipocalemia, asociado que también parte de la sintomatología incluye que tengan náusea, vómito, que también se pierden pues esos electrolitos, y por eso llegan con hipocalemias severas al área de urgencias. Otro efecto que también tenemos en estos pacientes es que tiene, como toda enfermedad crónica, puede cursar con un estado de inflamación, ¿no? Entonces, tomar en cuenta de que estos pacientes van a tener altos niveles
de interleucinas, de factor de necrosis tumoral y evidentemente el desencadenante muchas veces es una infección, ¿no? Siendo la primera causa de que lo provoque. Entonces, en estado proinflamatorio grave con elevación de citocinas y estos parámetros regresan a la normalidad después de una terapia con líquidos e insulina en 24 horas. Este padecimiento, como sabemos, ahorita les voy a enseñar cómo cursa de forma aguda. No es un padecimiento que se establezca en semanas, sino es un padecimiento que se establece en horas y en un día. Como les decía, los factores precipitantes de este padecimiento pues son infecciones en un 28%, en algunos, bueno, cursa de un 28 hasta un 40% en algunos países. Y las siguientes causas es que sea de una presentación de nuevo, como suele ser en pacientes pediátricos. Sin embargo, también se tiene que sospechar en otros, de acuerdo a la sintomatología en urgencias, que se sospeche de una pancreatitis, de un infarto agudo de miocardio, de un evento vascular cerebral, de algunos medicamentos, sobre todo algún esteroide, quimioterapia, que también llega a alterar esto, el apego al tratamiento y como les decía, ¿no? Las infecciones, sobre todo de tracto urinario y neumonías asociadas, o de piel. O sea, una celulitis. Entonces, los factores precipitantes dentro de los medicamentos, como les decía, los corticosteroides, los simpático-miméticos, que forman parte de las hormonas contrarreguladoras, y tomar en cuenta justo esos antipsicóticos atípicos en los pacientes psiquiátricos, tomar en cuenta que estos dos, que son olanzapina y risperidona, pueden llegar a elevar. Y recientemente, desde el 2011-2012, que entró los inhibidores de transportador de glucosa a nivel de túbulo, además de asociarse a infecciones de vías urinarias, pues también se asocian a tener una cetoacidosis euglucémica, ¿no? Cursando, al ratito les voy a explicar más o menos cómo está teóricamente la fisiopatología. Y como les decía, alguna quimioterapia también que incluya corticosteroides, también puede llegar a precipitar este padecimiento. Y como sabemos, del 15 al 20% es la forma de presentación inicial en adultos y del 30 al 40% en niños. Pues como les decía, las manifestaciones clínicas de esto, pues como les dije, es un padecimiento agudo que incluye náusea, vómito y que puede condicionar también esa esa hipocalemia con la que vemos los pacientes que llegaron a urgencias, con una historia previa de poliuria, polidipsia, de pérdida de peso, o sea, alteración más severa de este estado metabólico, debilidad, alteración del estado despierto y la respiración de Kussmaul, que es en realidad una compensación respiratoria de la acidosis metabólica que está teniendo. Entonces, justo tomar en cuenta que el 50% es confundido con un abdomen agudo en algunos, entonces también tomarlo en cuenta porque puede llegar a un sangrado del tubo digestivo y que esa sea la causa precipitante. Entonces, buscarle, ¿no? Encontrar un foco de infección y saber indicar tanto el antibiótico a la hora correcta como pues el padecimiento metabólico correcto. Entonces, también otras manifestaciones clínicas que podamos llegar a presentar y que eso nos va a dar como pauta para ver a dónde se va ese paciente, si a terapia intermedia, a terapia intensiva, o si se puede manejar de alguna u otra forma. Sabemos que el manejo inicial de estos pacientes con cetoacidosis, en un principio se decía solución salina más infusión de insulina continua en bomba. Y ahora sabemos que en algunas guías o en algunos estudios han salido que incluso no es necesario, de acuerdo a cómo esté la gravedad de la cetoacidosis, el decidir esto, sobre todo si tenemos escasos recursos, ¿no? Entonces, otras formas de manifestaciones, pues que tenga convulsiones, que tenga debilidad del estado del despierto y que van a estar justo, bueno, que esto condicionaría una necesidad de una terapia intensiva. No por el manejo, sino más bien por el estado, o sea, no por el manejo que nosotros daríamos, sino por el estado clínico con el que cuenta. Alguna forma rápida de diagnosticar que tenga cetoacidosis es esto, ¿no? Que tenga hiperosmolaridad y acidosis severa con una sensibilidad del 61 y una especificidad del 87%. Entonces, el diagnóstico que tenemos, que debe ser sospechado en cualquier paciente crítico con hiperglicemia, es que tenga cetonemia o cetonuria y acidosis metabólica, y sospecharlo y buscarle una causa secundaria. Entonces, en los estudios que solicitaríamos al diagnóstico en urgencias, pues sí, pues sería una glucometría capilar para ver en cuánto está, igual si nos marca error. Gasometría arterial y venosa, si lo vemos que también ya está teniendo una compensación respiratoria, encontrando una alcalosis respiratoria o sobreagregada o una sobrecompensación. Y tomar en cuenta que también los electrolitos son una parte importante para el desenlace de estos pacientes, sobre todo si con altas cantidades de hidratación que le vamos a dar con las soluciones salinas, que tenga una acidosis hiperclorémica asociada posteriormente y que eso contribuya a una lesión renal asociada. Y bueno, también desde un inicio, ¿no? Tomar un electro y en caso de que tenga alteración en el estado neurológico, datos de focalización, pues tomar una tomografía haciendo esa causa de la precipitante.
Dolor abdominal, si sospechamos que tengo una pancreatitis, pues o sea, desde un principio tomar pruebas de función hepática y amilasa lipasa. Y tomarlo de acuerdo a cómo lo se encuentre clínicamente. Entonces, los criterios diagnósticos pueden, o sea, nos dan los grados de gravedad de acuerdo a cómo están estos parámetros. Y de acuerdo a eso es el manejo. Como les decía, en algunas guías, bueno, no guías, en algunos estudios se ha visto que el manejo de, o sea, se puede manejar una cetoacidosis leve con un esquema de insulina basal bolo, y no, por ejemplo, en los pacientes que tengan una cetoacidosis moderada o grave, o sea, dependiendo de la presentación clínica y del precipitante en este caso. Entonces, lo que les decía, en algunas guías han puesto que el criterio de glucosa sea mayor a 200, ¿no? Con tener mayor a 200 y alguno de los criterios que están debajo, se debe de tomar en cuenta, ¿no? Muchas veces, como, o sea, incluyendo a otros pacientes, ese 10% que les digo que muchas veces se va en estos padecimientos. Tomar en cuenta en la gasometría, saber calcular el anion gap, que en ese momento no se ajusta el sodio a los niveles de glucosa para calcular el anion gap, pero sí se ajusta para calcular la osmolaridad sérica efectiva. Para recordarles cómo se calcula el sodio corregido por glucosa, es a partir de los 200 miligramos de glucosa por cada 100 arriba, se ajusta a 1.4 a 1.6 de acuerdo al, o sea, 1.4 a 1.6 milequivalentes más sobre el sodio sérico basal. O sea, si tengo 300, le tendría que sumar a ese sodio 1.6, entonces si tengo 1.30, digo 133, tendría 134.5, bueno, 134.4.6. Eso pues no menos nos va a indicar qué tipo de solución iniciaríamos en un principio. Otro cambio, otro ajuste que se quiere hacer recientemente es el concepto de las cetonas que se tiene, ya que la reacción que tenemos normalmente en muchos hospitales es la reacción de nitroprusiato, que es una forma indirecta de calcular las cetonas, que se hace de forma semicuantitativa de estos dos, de acetato y de acetona. Pero sin embargo, no se detecta el beta-hidroxibutirato, que es el más común y el que más se ve presente, bueno, el que más se ve elevado. Entonces, la medición de beta-hidroxibutirato, que sería la forma directa de medir la acetona, sería el método de elección, pero es más costoso. Y el punto de corte para hacer los diagnósticos sería más de 3 milosmoles por litro. Y que se podría tomar en cuenta tanto para el criterio diagnóstico como para el criterio de resolución, ¿no? Ya que este se convierte, o sea, como medir el beta-hidroxibutirato en sangre, pues es más confiable porque no se tiene en sangre y eso nos daría pauta para decir que tiene una resolución de la cetoacidosis diabética. Y en cambio las cetonas no son un criterio de resolución. Como les decía, desde el 2010-2012, desde que salió los inhibidores de SGLUT, se salió que ya tenía el concepto de cetoacidosis glucémica, que también se había visto presente en algunos otros pacientes, sobre todo en consumo reducido de alimentos, en abuso del alcohol, que justo la fisiopatología es la alteración en esa gluconeogénesis, la falla hepática y los inhibidores, ¿no? Entonces, los niveles de glucosa no determinan la severidad en estos casos, por eso es que se quiere modificar ese criterio de los niveles de glucosa en sangre para la cetoacidosis. Fue un warning de la FDA en 2015, 20 casos desde el 2013 hasta junio del 2014, y la fisiopatología que se sugiere es que hay una dosis reducida de insulina, en este caso pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con una secreción de glucagón y una excreción disminuida de los cuerpos cetónicos en riñones, que por eso se acumulan y por eso modifican el pH en sangre. Lo mismo, ¿no? La disminución de la glucosa como mecanismo independiente de la insulina. Hay menos insulina por la aplicación del medicamento, aumentando la cetogénesis y cambiando el pH, ¿no? Entonces, como hay una disminución de la insulina, aumenta la lipólisis, aumenta la cetogénesis y, obvio, cambia el pH, manteniendo unos niveles normales de glucosa. Se hizo un estudio en Médica Sur acerca de la cetoacidosis euglucémica en pacientes con estos tratamientos. Su objetivo principal justo era eso, identificar las características clínicas y bioquímicas en estos pacientes que cursaban con cetoacidosis, y se incluyeron a pacientes mayores de 16 años desde el 2003 al 2018. Y en estos pacientes vieron que tenían que el pH, que cursaban con una cetoacidosis más severa, con unos niveles de bicarbonato más bajos, con un anion gap más elevado y que el estado mental se mantenía de igual forma, manteniéndose como leve moderado en la mayoría, solamente, que era más grave en estos pacientes, cursando con mayores complicaciones. Y como pueden ver, en estos pacientes los niveles de glucosa se mantenían en promedio abajo de 200 miligramos sobre decilitro,
en comparación con los otros pacientes. Les digo, es un estudio pequeño, pero en realidad, pues más o menos puede sumar a todos los estudios complementarios, a los estudios que se hacen ahora. Y estas son algunas otras causas de formar cetosis, pues el estar en ayuno prolongado también condiciona que tengamos cetonas, sin embargo, no nos condiciona que tengamos una acidosis porque tenemos insulina. Y nada más. Dentro de los laboratorios que podemos, como les decía, ¿no? De acuerdo al padecimiento precipitante, pues tomar en cuenta los diferentes como cosas y sobre todo el anion gap que nos sirve, ¿no? Tomar en cuenta que las causas de un anion gap elevado, bueno, de una acidosis metabólica de anion gap elevado, pues son todas estas opciones, ¿no? Que tengamos asociado a salicilato, asociado a metanol, hipoglucemia, por rabdomiólisis y por alcohol, ¿no? Entonces, tomar en cuenta las diferencias entre uno y otro y cómo va cambiando el pH y la osmolaridad de la sangre, ¿no? Que justamente se ve elevado en la mayor parte de estos, pero la glucosuria pues es distinta en uno y otro. Hay pacientes que tienen una cetoacidosis recurrente que en realidad está asociado a un desorden alimenticio en un 20%, y son pacientes con una diabetes mellitus tipo 1 y que tienen miedo a ganar peso, entonces la aplicación de insulina se ve pues desproporcionadamente baja, ¿no? Y por otro lado también tienen miedo a hipoglucemia, entonces también el estrés por la enfermedad crónica y todo lo previo pues les condiciona a tener una cetoacidosis recurrente por mal control metabólico. Más el abuso de sustancias como la cocaína, el alcohol, la marihuana, que también condicionan un daño hepático asociado a la droga y alterando el estado de la gluconeogénesis. Y hay otro concepto que se llama diabetes mellitus tipo 2, propensa a cetosis, que son en realidad pacientes con una diabetes 1.5 o atípica o idiopática, que está presente más bien principalmente en otras poblaciones, con un deterioro profundo y agudo de la necesidad de requerimientos altos de insulina. Estos pacientes recuperan la función de la célula beta y la sensibilidad a la insulina porque en realidad pues todavía tienen ese mecanismo de la función de la célula beta, a menos de que inicien con tratamiento con glibenclamida o eso que condiciona la apoptosis y los requerimientos potencialmente más altos de insulina posteriormente. Y un predictor de remisión en estos pacientes es que haya ausencia de, hay que buscarles estos pacientes que son propensos a apoptosis y que tengan diabetes mellitus tipo 2, es que tengan ausencia de autoinmunidad, que tengan niveles de péptido C, o sea, que no cursen con anticuerpos anti-insulina o anticélulas islote, de que el 40% sin insulina después de 10 años va a generar una cetoacidosis diabética. Entonces ya viéndonos más para el manejo y tratamiento, saber que más o menos el manejo de la cetoacidosis diabética y del estado hiperosmolar, pues más o menos es exactamente el mismo. Solamente hay que tomar en cuenta eso, que uno va a requerir insulina desde un inicio y que el otro puede ser que resuelva con la hidratación. Las metas del tratamiento, justo es la restauración de volumen circulatorio, y como les decía, hay algunos estudios que mencionan la utilización de soluciones isotónicas o ajustadas, para no poner tanto sodio, porque sabemos que tiene 154 miliequivalentes tanto de sodio como de cloro, que pues es superior al de la sangre, entonces justo pueden asociarse a acidosis hiperclorémica y la lesión renal asociada. La resolución de la hiperglicemia, que esa es también otra meta del tratamiento, la corrección de electrolitos y la corrección de la cetosis, en ese orden, ¿no? La restauración del volumen circulatorio sería el primer paso, la resolución de la hiperglucemia, valorando cómo están los electrolitos para ver si se inicia o no insulina, cómo se inicia la insulina y vemos. Y finalmente la corrección de la causa precipitante, ¿no? También que, como les decía, ¿no? Buscarle una infección y buscarle un foco. Siempre, no solamente poner el antibiótico, sino sino identificar el foco precipitante. Entonces, lo que les decía, ¿no? El debate de poner insulina o no insulina en los pacientes que tienen, cómo poner, poner medicamentos con insulina o medicamentos insulínicos, ¿no? Entonces, estas son algunas guías que son actuales. Este es del 2021, que es la última que salió en Lancet, que justo nos pone, ¿no? Cómo vamos a manejar esa cetoacidosis. Si es una cetoacidosis diabética severa, pues desde un principio manejarla con una bomba de infusión de insulina, ¿no? Y después ya ajustarla de acuerdo a cómo está el manejo intrahospitalario. Y en cambio, si es una leve moderada, de acuerdo a la sintomatología clínica, evidentemente si llega con un Glasgow de 8, pues no lo voy a tratar con una infusión subcutánea, requiere una terapia intensiva y una monitorización continua. Entonces, en esos pacientes que tengan criterios que puedan tratarse con una insulina basal, con ese esquema basal bolo, pues se puede iniciar o en su momento pues, ponerlo a una bomba.
Y posteriormente, en los pacientes no críticos, pues también saber que hay metas, ¿no? O sea, también, igual y aquí no lo puse, pero en estas mismas guías del manejo de diabetes e hiperglicemia intrahospitalaria, saber que los pacientes que están en un piso que no sea unidad crítica, las metas es tenerlo abajo de 140. En un paciente que esté en una unidad crítica, pues con mantenerlo abajo de 180, pues sería una buena meta. Y los pacientes que están en cuidados de soporte, paliativos, pues ya tenerlos con un esquema pues incluso mayor, o sea, menor a 200, ¿no? También tomar en cuenta que los pacientes que van a pasar a quirófano, pues tienen que estar entre niveles entre 80 y 180. No pueden mandar a un paciente con esos niveles de hiperglicemia ni hacia la alta ni hacia la baja. Saber que si un paciente llega a urgencias y que necesita cirugía y así, también dentro de la valoración preoperatoria, sin tener cetocidos, evidentemente, pues, o sea, que se tiene que corregir ese estado antes de pasarlo a quirófano. Y nada más, ¿no? Entonces, dentro de las consideraciones de hospitalización, como les decía, ¿no? Tomar en cuenta qué paciente necesita una unidad de terapia intermedia y una unidad de terapia intensiva, tomando en cuenta los costos y los recursos intrahospitalarios, ¿no? Como les decía, ¿no? Los criterios para una unidad de terapia intensiva, pues eso, ¿no? Que tengan una alteración grave del estado mental o que la causa subsecuente, pues necesite o que amerite una terapia intensiva. Entonces, muchas veces los líquidos en pediatría se van a tener otras formas para calcularlo, pero en adultos el déficit de agua puede ser hasta 6 litros, ¿no? Entonces, expandir el volumen intersticial y intravascular, pues restablece la perfusión renal, porque muchas veces asociado a esa deshidratación, pues llega a tener una lesión renal aguda asociada y que también eso condiciona que la compensación metabólica pues sea mala por parte del bicarbonato. Entonces, el déficit de agua se calcula con esta fórmula y en realidad pues ya las guías te proponen ponerle 1 litro en la primera hora de solución y guiar el siguiente esquema de hidratación de acuerdo a cómo esté la causa precipitante. Entonces, la mitad de déficit de agua debe reponerse en las primeras 12 a 24 horas y es por eso que la resolución de una cetoacidosis tiene que ser en ese tiempo. Entonces, en esta última guía de Nature del 2016, justo te proponen esto, ¿no? De cómo se debe de corregir de acuerdo. Entonces, el primer bolo para 2 horas o para 1 hora, pues se tiene que poner medio litro a 1 litro en la primera y segunda hora, evaluando cómo está el sodio corregido, ¿no? Que como les dije, ¿no? El sodio corregido se corrige con la glucosa a partir de 200. Por 100 que esté arriba, se corrige de 1.4 a 1.6 miliquivalentes de sodio. Y de acuerdo a cómo está, se repone la siguiente solución. Y de acuerdo a cómo, y la idea es ir cambiando. Y la idea es ir cambiando la solución de acuerdo a cómo esté la concentración. O sea, con la idea de no bajarlo demasiado rápido, no aumentarlo demasiado rápido para no ocasionar un edema cerebral, que justo los pacientes pediátricos son los más propensos a tener este padecimiento. Y finalmente cambiar a una dextrosa o ponerla en Y cuando el sodio cuando tengan criterios de resolución. En este caso es muy diferente, bueno, solamente lo único que varía entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar es en qué momento se inicia esa glucosa dextrosada, ¿no? Para un paciente con una cetoacidosis diabética, que tenga menos de 200 y que tenga datos de resolución de la cetoacidosis, se inicia esta dextrosada. Y la idea es justo no cambiar tanto esa osmolaridad de la sangre para no ocasionar un edema cerebral. Y con un estado hiperosmolar se inicia esta solución cuando la glucosa está en 250 miligramos sobre decilitro. Tomar en cuenta que la forma en la que se tiene que resolver, bajar la hiperglucemia es teniendo cada hora o más o menos una caída entre 50 y 75 miligramos por hora de la caída de la glucosa. Entonces se inicia esta reposición de líquidos con la idea de tratar también la causa subyacente. Si llega un paciente con choque séptico, pues también se aborda de la misma forma el choque séptico iniciando el antibiótico en la primera hora y tomando en cuenta eso. Tomar en cuenta que la administración de insulina en un paciente hipotenso puede exacerbar el colapso circulatorio. ¿Por qué? Pues porque también ocasiona una caída drástica del potasio y porque también ocasiona una prolongación del QT asociado también a la hipocalemia y también por la misma administración de la insulina. Entonces se puede propiciar un síndrome de QT asociado a la aplicación de insulina o por la hipoglucemia asociada por la insulina. No existe diferencia en el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética como les decía, entre la solución salina y el Ringer lactato. Sin embargo, se pensaba en un principio que el tener ese lactato en la solución podría modificar el tiempo de resolución. Sin embargo, se ha visto en los estudios recientes que no hay un cambio. Y nada más. Entonces, la solución inicial con la que siempre hemos trabajado, pues es una solución salina isotónica, ¿no? Que se tiene que poner de 15 a 20 mililitros por kilo por hora, o se pone de 1 a 1.5 litros para la primera hora, ¿no? Dependiendo de cómo estaba. Y después se ajusta, ¿no? Como les dije en la diapositiva previa.
Como les dije, las ventajas de una hidratación en la primera hora, pues es que te permite reponer el potasio. Entonces, siempre la reposición en urgencias tiene que ir asociada de acuerdo a los niveles de la gasometría, que la gasometría pues, nos da de forma rápida cómo están los niveles de electrolitos. Entonces, eso nos permite reponer en la primera hora, desde ese momento, pues 20 miliequivalentes de cloruro de potasio o de fosfato de potasio en la primera hora. Digo, puede ser un poquito agresivo y también se tiene que tomar en cuenta si sí o no se necesita un catéter central para reponer mayores cantidades de electrolitos. Esto también nos ayuda a mejorar la acción de la insulina, tener un mayor volumen intravascular y tomar en cuenta sobre todo los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 y que tienen un dispositivo para medir la glucosa, que ese dispositivo no se mida, o sea, no se utilice porque justo se modifica hacia la baja, entonces los valores que te registre el freestyle no van a servir para, entonces tiene que ser una glucometría capilar y dejar de utilizar ese dispositivo que utiliza el paciente con diabetes mellitus. Este es un estudio que hizo, bueno, que salió en JAMA, que les decía, ¿no? Cómo utilizar cristaloides versus el utilizar solución balanceada. En este caso, pues solución Ringer lactato o un plasma light. O sea, lo padre de este estudio es que justo se hizo en pacientes, ya no lo puse mal, pero lo interesante de este estudio es que la mayoría o sea, no hay un cambio significativo más que en tiempos. Pero como pueden ver, tanto las concentraciones de sodio como de potasio como de cloro, pues varían, o sea, aparentemente, pues la resolución puede ser como muy parecida. Tanto de la pérdida de cetonas como de lo demás. Y ahí lo único que varía es el tiempo de resolución, con soluciones cristaloides de 13 horas a una solución serena de 16.9%. Evidentemente con un plasma light que es muchísimas veces más caro, pues mejor pues poner una solución salina tomando en cuenta ese riesgo de que pueda ocasionar una acidosis hiperclorémica. Entonces también en su momento restringir o cambiarla por una solución Hartmann ya que esté más o menos resuelto. Pero pues eso ya es un manejo pues artesanal, ¿no? Que no está como bien descrito en las sillas y que seguramente se necesita una actualización posteriormente. Otro paso, como les decía, de acuerdo a cuándo se inicia insulina. Se inicia una infusión continua, una insulina regular o una insulina subcutánea. Entonces, como les decía, en los pacientes que tienen una cetoacidosis leve, se podría utilizar una insulina subcutánea reduciendo los costos de necesitar una terapia intensiva, una monitorización continua y no necesitar más que aplicar la insulina de acuerdo a un esquema. Aplicar insulina intravenosa evidentemente es más doloroso y puede incrementar el riesgo de sangrado en pacientes que están anticoagulados por alguna otra comorbilidad. Entonces, no se sugiere. En este estudio que evalúa la eficacia de aplicar la insulina Lispro versus la infusión continua con insulina regular en los pacientes para cetoacidosis diabética, en realidad vieron que el objetivo de este estudio era la eficacia de comparar estos dos pacientes, ¿no? Y la idea es que, como les decía, igual que el otro estudio, los niveles de glucemia se mantuvieron más o menos igual, la elevación del bicarbonato y la resolución de la cetoacidosis fue más o menos al mismo tiempo. Y los niveles de eritrohidroxibutirato, estos sí se midieron en sangre. Como pueden ver, se mantuvieron, o sea, el diagnóstico sería para tener abajo de 3. Entonces, en estos pacientes ya a las 12 horas ya tenían abajo de 3. Su tratamiento de pacientes adultos con cetoacidosis no complicada o leve, con insulina Lispro, puede ser como un manejo que se pudiera hacer que redujera costos, ¿no? Sobre todo manteniéndolos en un piso normal o una terapia intermedia que es pues, seguro, efectivo y que no necesita una monitorización continua. Entonces, ¿cómo se debe de aplicar? La aplicación de la dosis de insulina, de acuerdo también depende cómo qué unidades de insulina manejaba un paciente. Puede ser que se calcule un esquema con 0.6 unidades por kilo y que de acuerdo a eso se ponga. Sin embargo, el esquema propuesto por este artículo de Nature es que si lo vamos a aplicar subcutáneo, que se ponga de 0.2 a 0.3 unidades por kilo y posterior que se ponga 1 por kilo por hora o que se haga cada 2 horas, o sea, cada 2 horas. ¿No? Hasta alcanzar los niveles de 200 miligramos y que de ahí se disminuya a la mitad. Y que eso, pues, o sea, también la resolución, como les digo, tiene que ser o sea, en menos de 14 y 16 horas. Y si queremos utilizar una bomba de infusión, pues tomar en cuenta que vamos a necesitar monitorización continua y que vamos a necesitar tener una enfermera que está a cargo también de esa bomba. Entonces, también tomar en cuenta también los recursos humanos. Entonces, la forma de ponerlo se prepara así, 100 unidades en 100 mililitros de solución. Y se titula, ¿no? Para tener esta caída, como les digo, entre 50 y 75 miligramos por hora de glucosa. Y en el momento en el que llegue a 200 o 250, dependiendo si es cetoacidosis diabética o estado de terosmolar, se agrega la glucosa al 5%. Y pues más o menos es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, insulina regular o insulina subcutánea. Entonces, ¿cómo calcularlo? Ahí dice.
Y evidentemente esto va guiado a cómo están los electrolitos. Entonces, uno no sabe manejar una situación hasta que le toca manejar una, ¿no? Entonces te das cuenta de que necesitas tener una tabla para ver cómo están los electrolitos en ese mismo momento, de cómo está el ion gap, de cuánta insulina le estamos poniendo, cómo está el balance y cuánta solución le estamos poniendo, ¿no? Y también cómo está el cloro. Y eso nos va a dar también más o menos una idea de si también se está asociando una acidosis hiperclorémica. Entonces les menciono el potasio porque también la insulina se ajusta a eso, ¿no? Si se tiene un potasio abajo de 3.3, se detiene la infusión de insulina y se inicia reposición de potasio. Por eso es importante valorar si se necesita o no un catéter central para altas reposiciones de este electrolito. Y si se tiene un potasio arriba de 5, igual ni siquiera es necesario agregarlo o prolongar la medición. Hay veces que sí se agregan 10 miliequivalentes cuando se tiene estos, porque se sabe que con la insulina pues vamos a tener menos, pues este switch, ¿no? Que se tiene intracelular. Y ahora, la siguiente cosa es, ¿se inicia o no con un bolo de insulina? ¿Cuál es la diferencia entre si se pone o no ese primer bolo de insulina? Porque ves que se puede poner, o sea, la bomba de infusión desde el primer momento o se pone un bolo y después se deja la infusión más lenta. Esto es un estudio prospectivo autorizado de 37 pacientes y se evalúa 3 métodos de aplicación de insulina, bolo, sin bolo y con doble dosis sin bolo. Entonces sabemos que el bolo puede precipitar eso, ¿no? Que les decía, ¿no? La hipocalemia, el ejecute prolongado y esto el colapso hemodinámico. Entonces el bolo es innecesario si se utiliza una dosis adecuada de insulina regular, ¿no? A 0.14, es lo que está calculado. Y los cambios que se ha visto es que el tiempo de modificación del pH, pues en realidad no hay mucha diferencia. Entonces puede ser que no sea necesario y que es lo que les decía, ¿no? El potasio intracelular pasa del compartimiento extracelular al intracelular. Y es lo que les decía, ¿no? El déficit de potasio lo tenemos que calcular de esta forma y cómo funciona por la ATPase. Entonces así queda, ¿no? La reposición de potasio se hace así. Si tiene mayor a 5, solo se reponen 20 miliquivalentes. De 4 a 5 se agregan 40 miliquivalentes a la solución de base. Y si tiene menor a 3.3, primero se reponen 20 miliquivalentes y posteriormente se agregan 40 miliquivalentes, pero se detiene la infusión de insulina, se queda pendiente, ¿sale? En cuanto al bicarbonato, que siempre ha sido en duda si se inicia o no, o en qué momento se inicia, pues solamente está descrito en algunas guías que cuando se tiene un pH menor a 6.9 o si se tiene un bicarbonato por abajo de 6, pero eso también está solamente en algunos estudios y no se ha visto modificación tanto en la mortalidad como en el tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética. Entonces, en este estudio que se utiliza es un estudio, es una revisión sistemática sobre si se toma en cuenta el bicarbonato o no. Ya, perdón. Pues la transición a insulina subcutánea se inicia cuando la cetoacidosis está resuelta y tiene tolerancia a la vía oral. Pues tomar en cuenta que se inicia tomando en cuenta que se debe dejar la bomba todavía 2 horas después de haber hecho esta transición. Y la idea pues es reducir costos y pasar a un paciente a un piso normal y que no necesite una enfermera con una monitorización continua. Y se inicia con una dosis de 0.5 a 0.7 unidades por kilo por día y se ajusta 50% basal y 50% esquema de corrección. O se deja ya un esquema basal bolo, ajustando cada día. Pues, ¿qué complicaciones podríamos llegar a tener? Pues que tenga recursos con hipoglucemia. Entonces, perderle el miedo a eso, ¿no? A que pues, lo más frecuente más bien, la complicación más frecuente del uso de insulina, pues es que tenga una hipoglucemia, pero pues en estas condiciones, pues saber que si ocupamos el esquema correcto a las dosis correctas, pues el riesgo de esta complicación, pues es poco.
El otro riesgo es la hipocalemia, que pudiéramos, o sea, les digo, ¿no? Tener en cuenta que si se van a necesitar unos altos requerimientos para poner electrolitos, pues poner un catéter central desde un inicio. Y el edema cerebral, como les decía, es más frecuente en niños, y que poner soluciones con bicarbonato o la caída rápida de electrolitos o que la corrección del sodio se vea alterada de forma rápida, pues puede ocasionar este edema cerebral. Y seguido a esto, el estado hiperosmolar, pues como la primera vez que fue descrito fue en 1880, y son pacientes con coma diabético inusual, son pacientes que tienen hiperglucemia, glucosuria, que tienen una respiración mucosal, ¿no? Que sabemos que pues, es parte de la compensación de hiperglucemia. Bueno, de la cetocidosis diabética o de la citosis metabólica. Lo que sabemos es que tiene una tasa de hospitalización menor al 1% en pacientes con diabetes, y como les decía, igual estos pacientes que tienen una hemoglobina, hemoglobinas glucosiladas altas, diabetes mellitus de larga duración, o sea, de larga evolución, pues son los que también tienen mayor riesgo, ¿no? La mortalidad es 5 al 20%, que es 10 veces más alta que los pacientes con cetoacidosis diabética. Y puede ser la manifestación inicial, como ya habíamos dicho, hasta en un 20% de los pacientes. La infección es el principal factor precipitante en hasta un 60% de los pacientes. Y pues en los pacientes ancianos considerar que también la deshidratación, o sea que van a requerir mayor cantidad de... Estoy viendo un mensaje aquí que no sé qué sea. Y nada más. A tomar en cuenta, ¿no? Que estos pacientes que tengan otros antidiabéticos o pueden llegar a tener una cardiopatía isquémica, tomando en cuenta que estos pacientes con diabetes pues tienen un estado inflamatorio crónico, y que pues que pueden tener una dislipidemia asociada que nadie haya valorado, un MBC o un sangrado de tubo digestivo o alguna otra cosa que también puede ser causa. Este es un estudio que evalúa en pacientes geriátricos el riesgo que tienen de mortalidad, que entonces este objetivo, digo, en este estudio justo el objetivo era el riesgo de mortalidad a largo plazo en pacientes que tienen una crisis hiperglicémica. Entonces, sabemos que este estudio se hizo del 2000 al 2011, entonces se ve que la mortalidad está aumentada en cuanto al número de casos que se tiene. Pero un episodio te condiciona una mortalidad de, o sea, 2.8 veces más riesgo de morir, y si tienes 2 episodios, hasta 4.5 veces más riesgo de morir a 12 meses, digo a 12 años. Igual la teoría clásica, pues es ausencia de cetonas, hiperglicemia y hiperosmolaridad. Entonces, justo lo que nos condiciona esto es que tenemos una resistencia a insulina o un estado de hiperinsulinemia, ¿no? Que con poca insulina se va a bloquear esa vía de la lipólisis para tener cuerpos cetónicos. Entonces, también, como les decía, este es un estado proinflamatorio grave, ¿no? Consecuencias de hiperglicemia grave, crónica con citocinas proinflamatorias, y que se van a tener pues, marcadores de inflamación con tener una PCR, interleucina 6, interleucina 8, que evidentemente muchas veces está asociado a este factor precipitante como es una infección, que puede ser una neumonía o una infección de vías urinarias en el 5 al 16% de los casos. Igual, ¿no? ¿Cómo que, o sea, qué medicamentos tomar, no? Pues, normalmente los pacientes que son diabéticos, pues las tiazidas o los beta bloqueadores están como contraindicados más o menos porque justo no se identifican, o sea, pues se puede llegar a omitir que tengan esa fase epiléptica de la hipoglucemia o que la tiazida predisponga a un descontrol glucémico asociado. Los criterios diagnósticos, participantes. Como podrán ver aquí, los niveles de glucemia pues, pueden ser incluso mayores y los cambios en el patch pueden pues, no hacer grandes cambios. Pero como les decía en un principio, un tercio de los pacientes que tienen cetoacidosis diabética cursan con estado hiperosmolar y evidentemente alto riesgo. Los síntomas de encefalopatía vistos con más frecuente es de acuerdo a cómo está el sodio sérico, ¿no? Que evidentemente estos pacientes que pierden muchísimos líquidos, sobre todo pacientes geriátricos, pues pueden llegar a tener alteraciones con hipernatremia. Entonces, justo la solución, tomar en cuenta desde un inicio de iniciar a 0.45 o con una solución distinta a una solución salina que sabemos que le va a también elevar el sodio. Calcular la osmolaridad total calculada, efectiva, que sería sin tomar en cuenta el BUN, solo tomando el sodio, potasio y la glucosa. Como les decía, el manejo y tratamiento de esto, pues igual, es la restauración del volumen circulatorio en primer lugar, la resolución de la hiperglicemia y la corrección de electrolitos. Y evidentemente la corrección de la causa subyacente.
¿Qué pacientes consideran una terapia intensiva? Pues eso, ¿no? Que tengan alteración del estado mental, igual como la cetoacidosis, y un riesgo alto de mortalidad. O sea, si es su tercer episodio de cetoacidosis o es un paciente que está con sepsis grave, pues evidentemente va a necesitar una terapia intensiva. Pero en realidad todos los pacientes aquí se deben internar en una terapia intensiva. ¿Qué líquidos igual poner? Igual son 1000 mililitros de solución salina de 0.9 en las primeras 2 horas. Ya para este momento, si un paciente ya se reportan los electrolitos, un sodio de 160, 100, pues ya se hará el ajuste también de acuerdo a eso. Como les decía, ¿no? Tener el sodio corregido y de acuerdo a eso también valorar qué solución sigue de acuerdo después de esta solución. Igual, la indicación del bicarbonato no se pone a menos de que tengas un pH abajo de 6.9. ¿Y cómo se prepara? Así, ¿no? Con 20 miliequivalentes de KCl para 2 horas. Y se repone hasta que tengas un pH arriba de 7, pero no hay un cambio, como dijimos. Entonces, en estos pacientes que la mayoría de las veces van a requerir una terapia intensiva, pues es una monitorización continua de sus signos vitales. Un balance, es muy importante tener un balance, porque muchas veces ya tenemos un balance de 10 litros en un paciente en el primer día, que no debería también de ser así. Los electrolitos, ¿no? O sea, cada cuánto los tenemos que tomar. Por eso es importante pues, llevar una tabla para ver cómo están cambiando sus electrolitos a lo largo del manejo que estamos haciendo. Cada 2 a 4 horas, ¿no? Se tiene que tomar una gasometría venosa y tomar en cuenta pues, que igual vamos a necesitar un catéter venoso. En este padecimiento, los criterios de resolución son que tenga una glucosa abajo de 250, la recuperación del estado de alerta, y que la osmolaridad sérica efectiva, que como les dije, se calcula el sodio, potasio, más la glucosa entre 18, sin tomar en cuenta el punto. Y la transición igual a un basal bolo, pues se hace igual con 0.5 a 0.6 unidades por kilo subcutáneo, 50% basal y 50% bolo. Y como les igual para este manejo, se deja la infusión de insulina por 2 horas durante la transición, para prevenir recurrencia. Y finalmente les menciono hipoglucemia en estos últimos 10 minutos, que es un efecto adverso más frecuente y más grave de utilizar tanto insulina como algunos otros secretagogos. Representa una barrera importante en el control glucémico, como decía, pues muchos pacientes incluso no aceptan su enfermedad o es difícil que acepten como el ayuda. Y pues como sabemos va a ocurrir el 30 al 40% de los pacientes con diabetes tipo 1 y menos frecuente en los que tienen diabetes tipo 2. Tiene alta mortalidad y también por eso es importante mencionar que los pacientes geriátricos utilizar un betabloqueador pues se debe de utilizar con esa, pues sabemos, o sea, sabiendo que se va a bloquear la fase adrenérgica y que no vamos a muchas veces a reconocer esa hipoglucemia. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? ¿Cómo se evalúa la gravedad? Si es leve, el mismo paciente se la puede tratar y no tiene una pérdida del estado de alerta, ¿no? Y también se va a decir un paciente que tiene diabetes tipo 1 con menos de 2 episodios por semana, eso es una hipoglucemia leve, ¿no? Que se autotrata. Y la grave es aquella que necesita pues, ayuda de terceros, o sea, que pierde el estado de alerta y que ocurre el 50% de las noches. Los factores de riesgo, como les decía, son pacientes geriátricos arriba de 65 años, con insuficiencia hepática, con enfermedad renal crónica que le recircule la insulina miles de años en lo que resuelve la lesión renal, también es que se tiene que tomar en cuenta. Pacientes que tengan larga evolución de la diabetes y el control glucémico, o sea, que sea intensivo, ¿no? O errores en la aplicación de la insulina, ¿no? Que pueden incluso ocurrir dentro del hospital. Entonces, también tomar en cuenta cómo se pone la bomba, que necesita una enfermera que esté especializada en cómo se maneja la bomba. Les quiero mencionar también la respuesta hemodinámica que tiene la hipoglucemia, ¿no? Por eso es importante ver que esa fase adrenérgica se debe de... O sea, el mismo paciente la tiene que identificar y que justo en un padecimiento crónico de larga evolución, estos pacientes los puede llegar a perder, ¿no? Y no cursar con esa fase adrenérgica. Entonces, ¿qué es eso, no? Que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la presión arterial sistólica, que aumente el gasto cardíaco, que aumente la contractilidad, que tenga sudoración fría. Y estos son los cambios que pueda llegar a haber de acuerdo como si se presenta la hipoglucemia en el día y en la noche, ¿no? Entonces, también es importante ver que en la noche la hipoglucemia menor a 3.5 miliosmol, que en realidad equivale como a 50, ¿qué cambios hace, no? Que es un aumento de la frecuencia cardíaca, la bradicardia, y que puede, como les decía, de prolongar el QT corregido, ¿no? Y eso provocar otra arritmia que condiciona una muerte súbita. Entonces, tomar en cuenta una arritmia y que lo más frecuente es una fibrilación auricular. Tomar en cuenta que si un paciente con una hipoglucemia presenta de repente fibrilación auricular, pues ahora también van a necesitar un manejo para fibrilación auricular. Y lo más frecuente que se presenta en las noches es
arritmia ventricular, ¿no? Con síndrome de QT asociado también a esa hipoglucemia inducida por insulina. Y los efectos sobre el sistema nervioso central, pues también la función cognitiva, así como la hipoxemia, pues también la función cognitiva se ve alterada, ¿no? Que promueve el comportamiento errático, que cursa con desorientación, y en electro incluso puede precipitar una epilepsia. Entonces, justo otra forma de presentación, tanto de la hiper como de la hipoglucemia, puede ser una actividad epileptiforme, ¿no? Convulsiones inducidas por hipoglucemia, y en ancianos, pues hay que descartar que no tengan un ataque isquémico transitorio o hemiplegia. Entonces, el manejo y tratamiento, ¿no? La regla de los 15 en un paciente ambulatorio, que son 15-30 gramos de carbohidratos vía oral, como les decía, si es leve, ¿no? O sea, ese episodio leve es aquel que el paciente no pierde el estado de alerta y se puede autotratar. Y entonces son 15 gramos de carbohidratos, o sea, un juguito. Checar glucometría a los 15 minutos. Si está normal, listo. Si continúa menos de 70, otros 15 gramos y otra vez se evalúa a los 15 minutos una glucometría capilar. Si tiene un episodio grave, son 25 gramos de solución dextrosada al 50%, o sea, un dextravo. Y valorar la necesidad de infusión, ¿no? Es un paciente que se va a quedar en ayuno prolongado y sabemos que tiene lesión renal aguda, bueno, crónica o aguda, y le tiene un esquema basal de insulina y no hay forma de corregirlo, pues valorar dejarle una solución dextrosada al 50% para 12 horas. ¿No? O sea, saber que esos 25 gramos de glucosa te van a elevar entre 50 a 75 miligramos por decilitro la glucosa. Y si tiene un episodio grave y contamos con glucagón, pues sabérselo poner, ¿no? Que es de 0.5 a 1 miligramo subcutáneo, que se debe tener en los carritos de choque, pero no en todos los lugares que. Y ahora, algo que les quería mencionar rápidamente dentro del manejo intrahospitalario del descontrol glucémico, sin tomar ya sin salirnos de cetoacidosis, tomar en cuenta esto, ¿no? Que muchas veces podemos iniciar un manejo, o sea, un paciente que llega de inicio a hospitalización y que tiene una glucosa arriba de 150, ¿no? Entonces, se puede tomar una hemoglobina glicosilada para ver qué tanto lleva con esto, o incluso él no se sabe diabético, ¿no? Entonces, saber que de acuerdo a la hemoglobina glicosilada se puede hacer un esquema de insulina con toda seguridad, y también tomar en cuenta si es obeso, cuánto tiempo lleva más o menos con este padecimiento, y de acuerdo a eso se puede tomar en cuenta para iniciar esto. Y como les decía, en las últimas guías o en los últimos estudios se puede agregar justo, ¿no? El agregar un DPP-4, es una sitagliptina, linagliptina, que son como, aunque son caros, digamos que es los que tienen como ese rango de seguridad más alto, y que también se puede asociar para disminuir estos requerimientos altos de insulina, ¿no? Para poder dejar ir a los pacientes hospitalizados. ¿Y cómo se hace este ajuste? Pues cada 2 a 3 días, y tomar en cuenta que la hemoglobina glucosilada pierde su valor en pacientes que están transfundidos por 3 meses. O sea, si se transfunde un paciente, no le puedo tomar en cuenta esa hemoglobina glucosilada por 3 meses. Pacientes que tienen una hemoglominopatía, si tienen una anemia de células falciformes, una talasemia, una esferocitosis, no se puede tomar en cuenta esa hemoglobina glucosilada. Pacientes con cirrosis hepática no se puede tomar en cuenta tampoco, porque hay unos cambios ahí a nivel de la glucosa portal con la glucosa periférica que pueden llegar también a alterar cómo se toman. Y nada más, ¿no? Y justo, ¿no? ¿Cómo se sigue, ¿no? Cómo individualizar estas metas, ¿no? Los pacientes que también esas son las guías de la ACE, pero en realidad también las guías de la ADA marcan más o menos lo mismo, ¿no? Pacientes que no tienen, comorbilidades serias o así, pues nos podemos ir un poquito más agresivos con esas metas, abajo de 6.5. Pacientes con más años o que tienen enfermedad crónica o que pues ya están, o que será más difícil el manejo, pues con una hemoglobina glucosilada arriba de 6.5. Y este también es importante como para ver, pues cuando en un paciente hospitalizado, qué medicamentos estaría contraindicados, ¿no? Evidentemente, sabemos que un paciente hospitalizado se maneja con insulina, pero ahora se ha visto que podemos agregar o quitar algunos medicamentos, ¿no? Justo para disminuir esos requerimientos de insulina o para ver esa prealta de ese paciente. Entonces, en los pacientes que tienen un estado de una sepsis o así, pues evidentemente una metformina no está indicado. Pacientes quirúrgicos que pudieran tener riesgo de que de repente se chocaran y que elevaran lactato, y que además, secundario también a eso, por la metformina hicieran acidosis láctica, pues también, pues en ese momento o en ese contexto, pues no se dejaría. Pero en otro contexto, en un paciente sano con los niveles de glucosa más o menos controlados por insulina, pues sí se podría dejar y que no tengan algo agudo, o sea, infeccioso. Como les decía, los inhibidores de DPP-4 como sitagliptina y linagliptina, pues se podrían dejar,
E incluso tiene un efecto reduciendo la albuminuria en pacientes que son diabéticos y que ya tienen nefropatía diabética, tomar en cuenta que hay algunos que aumentan o bajan de peso, que aumentan la resorción ósea y que, por ejemplo, los pacientes que tienen falla cardíaca, pues también, o que tienen cierto grado de edema, pues tampoco se deben de dejar las pioglitazonas o cosas así. Y nada más. Entonces, en conclusiones, pues con la infusión continua de insulina sigue siendo la opción de tratamiento en crisis hiperglicémica y en pacientes en estado crítico, ¿no? O sea, como les decía, ¿no? Pisos críticos, o sea, terapia intensiva así, la meta es tenerlo abajo de 180. Pisos normales, abajo de 140. Pacientes que van a un PET-CT o cirugía, entre 80 y 180, ¿no? Y el uso de la solución salina al 0.9 se mantiene como la opción para la reanimación hídrica inicial hasta el momento, ¿no? Con sus bemoles, tomando en cuenta, pues, todo lo demás, ¿no? Ese riesgo que conlleva poner estas soluciones en altas cantidades. Y la psicosis diabética leve o moderada se puede considerar con manejo con esquema basal bolo de insulina, con o sin otros medicamentos subglucemiantes que no sean insulinas, de acuerdo al estado clínico y la evolución del paciente. Y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No, pues nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Más básico y lo más frecuente que se la mayoría de los casos. Bueno, doctor. Bueno, pues si ya no hay ninguna pregunta, vamos gracias al doctor Víctor por su excelente ponencia. Tengan buena tarde. Hasta luego, doctor. En teoría, los puntos de corte de discurso de casa